Muy buenos días, somos alumnas de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Estamos cursando la materia de álgebra lineal y vamos a explicar en este video los temas de la unidad 4 y la unidad 5, que son espacios vectoriales y transformaciones lineales. Nuestro equipo está conformado por María Fátima Zárate Cuellar y Cabrera García Brenda. Muy buenos días, somos alumnas de la carrera de Ingeniería en A continuación, les hablaremos sobre los espacios vectoriales. Definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen con ciertas propiedades. Permite manipular vectores a través de la suma y la multiplicación por escalar. Un conjunto de objetivos se le llama espacio vectorial real y sus elementos se llaman vectores. Si en este se han definido dos operaciones, inciso A, una suma de vectores. Relación con otras áreas de las matemáticas. Las cadenas de Markov se utilizan como modelos matemáticos de una amplia variedad de situaciones en biología, negocios, química, ingeniería, física y otros campos. En cada caso, el modelo se utiliza para describir un experimento de una medición que se realiza muchas veces de la misma manera, cuando el resultado de cada ensayo del experimento será uno de varios posibles resultados. Concepto de espacio de Coleman, B. y Hill. Con frecuencia diremos simplemente espacio vectorial para referirnos a un espacio vectorial real. También escribiremos U o V simplemente como U más V y C o U como CU, pero recordando siempre cómo ha sido definida cada operación en particular. Hay muchos otros ejemplos importantes de espacios vectoriales en varias áreas de las matemáticas. Concepto de subespacio. Se dice que S es un subespacio de un espacio vectorial E si S es un subconjunto no vacío de E y con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar de E es en sí mismo un espacio vectorial. Un subespacio es un espacio vectorial B. Es un subconjunto H de B que tiene tres propiedades. A. El vector 0 de B está en H al cuadrado. B. H es cerrado bajo la suma de vectores, es decir, por cada U y V en H, la suma U más V está en H. C. H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Existen diversos ejemplos de subespacios, como los subespacios nulos, las rectas que pasan por el origen en R al cuadrado, los planos que pasan por el origen en R al cubo y muchos otros. Ejemplos. Respecto a la imagen de subespacio nulo de una matriz representada el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo AX igual a 0, geométricamente este conjunto suele ser una recta o un plano o un espacio de mayor dimensión que pasa por el origen. El ejemplo, el subespacio nulo es una recta generada por el vector -2,1 y es donde se puede utilizar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Se utiliza en campos como la ingeniería, la física, la química y el procesamiento de señales. Permite descomponer funciones o señales en una combinación lineal de funciones ortogonales. Ejemplos donde se utiliza: ingeniería, análisis escultural. Se utiliza para encontrar las variaciones naturales de estructuras como puentes, donde se puede utilizar el proceso de ortonormalización en otras áreas. Las áreas serían estadística y aprendizaje automático. Regresión lineal múltiple ayuda a encontrar la mejor combinación lineal de variables
predictoras para explicar una variable de respuesta. Economía y finanzas, recuperación de información. Se emplea en sistemas de búsqueda para encontrar documentos relevantes. Geofísica, procesamiento de señales sísmicas. Se utiliza A continuación les hablaremos de la unidad 5, que son las transformaciones lineales. Definición de transformación lineal. En álgebra lineal, las transformaciones son funciones que toman un vector v del espacio vectorial v y lo convierten en otro vector w, que pertenece a un espacio vectorial distinto v. Es decir, la transformación del vector v es igual al vector transformado w. Uso de las transformaciones lineales en el área de la ingeniería. Las transformaciones lineales tienen múltiples aplicaciones en la ingeniería, ya que permiten modelar, analizar y resolver problemas relacionados con cambios de coordenadas, escalamiento, rotación, proyecciones y otras operaciones fundamentales. A continuación, algunos ejemplos de su uso en diferentes áreas de la ingeniería. Como primer punto tenemos la ingeniería civil y mecánica, que las transformaciones lineales se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones relacionados con fuerza, momentos y desplazamientos en estructuras. Por otra parte, tenemos la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. En el procesamiento digital, las transformaciones lineales optimizan la comprensión de datos y el diseño de sistemas de comunicación como los sistemas múltiples entradas, múltiples salidas. Por otra parte, tenemos la ingeniería en computación y software, que las transformaciones lineales, escalado, traslación, rotación, son fundamentales para manipular objetos en gráficos 2D y 3D. En la ingeniería aerodinámica y robótica, las transformaciones lineales ayudan a modelar la posición de velocidad y orientación de vehículos o robots en el espacio tridimensional. En robótica se usan para interpretar imágenes y calcular trayectorias a partir de cámaras o sensores. ¿Para qué sirve encontrar el núcleo y la imagen de transformación lineal en la vida diaria, sociedad o aplicación de la misma? A continuación se muestran algunas aplicaciones en la vida diaria en la sociedad. Como primer punto tenemos el procesamiento de imágenes. Los filtros que se aplican en las imágenes, como desenfoques, nitidez, etc., pueden entenderse como transformaciones lineales. El núcleo nos indica qué partes de la imagen se eliminan o atenúan, mientras que la imagen nos muestra qué tipo de efectos se pueden lograr. Al comprimir una imagen se pierde cierta información. El núcleo nos ayuda a identificar qué parte de la imagen es menos importante y puede ser descartada sin afectar significativamente la calidad visual. Segundo punto tenemos la criptografía. Los algoritmos de cifrado utilizan transformaciones lineales para encriptar y desencriptar datos. El núcleo juega un papel importante en la seguridad del sistema, ya que si el núcleo es demasiado grande, el cifrado puede ser más fácil de romper. Como tercer punto tenemos la economía. Los modelos económicos a menudo se representan mediante sistemas de ecuaciones lineales. El núcleo y la imagen de estas transformaciones nos permiten analizar la sensibilidad de los resultados a cambios en los parámetros del modelo. Existen 4 tipos de transformaciones lineales. El primero es la reflexión. Es cuando un conjunto de puntos dados es graficado desde el espacio a otro, de tal manera que el isométrico pasará
como una reflexión. La reflexión es realizada siempre con respecto a uno de los ejes, ya sea en eje X o en eje Y. Por otra parte tenemos la expansión o dilatación. Al igual que la reflexión, también es posible expandir los puntos dados en una dirección particular. La dilatación se realiza habitualmente para un cierto grado. Es como realizar una operación de multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados con un término escalar hacia la dirección que debe ser. Rotación. El término rotación tiene dos significados. Ya la rotación de un objeto puede ser realizada con respecto al eje dado o al eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en forma de un ángulo. La contracción es un caso especial de dilatación donde el factor de escala es menor que 1. La contracción reduce el tamaño de un objeto sin cambiar su forma. A continuación se muestran algunos ejercicios, como primero tenemos el de reflexión. Sea V igual a 3,4, se aplica la reflexión con respecto al eje en Y. En el primer paso se abre la matriz menos 1, 0, 0, 1. En el renglón 2, XY igual a menos XY. En el paso 2 se sustituye y se realizan las operaciones matriz menos 1, 0, 0, 1. En el renglón 2 se sustituye X y Y, entendido que X es igual a 3 y Y a 4, igual menos 1 por 3 más 0 por 4. En el renglón 2, 0 por 3 más 1 por 4. Se obtienen, como se puede ver en la gráfica, menos 3, 4. Se abre la matriz menos 1, 0. En el renglón 2, 0, 1, 3, 4 igual a menos 3 por 4. En el paso 4, tomando ahora el vector reflejado, se llega al sector inicial. La operación queda matriz menos 1, 0 en el renglón 2, 0, 1, matriz menos 3, 4. Se obtiene como resultado 3, 4, que es el vector inicial. Como segundo ejercicio tenemos el de la rotación. Sea vector igual a 3,4 aplicado en la rotación para ángulo igual a 120. Aplicamos la fórmula coseno del ángulo menos seno del ángulo, coseno del ángulo en el segundo renglón, XY igual a X1 y Y1. Sustituimos y se realizan las operaciones menos 1/2 menos raíz cuadrada de 3/2, raíz cuadrada de 3/2 menos 1/2, se sustituye X y Y3, entendido que X vale 3 y Y equivale a 4, igual a 1/2 por 3, más menos raíz cuadrada de 3/2 por 4, raíz cuadrada de 3/2 por 3 más menos 1/2 por 4 se obtiene menos 1/2. Nuevamente aplicamos la fórmula menos 1/2 menos raíz cuadrada de 3/2, raíz cuadrada de 3/2 menos 1/2, sustituidas en X y Y, 3 y 4 igual a menos 4.96 y 0.6. Como se puede ver en la gráfica, están acomodados los valores 3, 4 en el eje de X, menos 4.96 y 0.6 en el de las Y, obteniendo el ángulo de 120 grados. Como último ejercicio tenemos el de la dilatación y contracción. Hallar la expansión y contracción a lo largo del eje Y con K igual a 2 para la expansión, Y con K igual a 1/2 para la contracción. El primer paso es encontrar las coordenadas de cada uno de los puntos. Para el caso puntual vamos a poner
punto A igual a 1 y vemos cuántas unidades se recorre al eje Y. Vemos que se encuentra en 0, entonces sería 1,0. Ahora vamos con el punto B, que es 1,3, en el C es 5,3 y en el punto D es igual a 5,0. Ya que tenemos esto, hay que saber que lo que tenemos que multiplicar por una matriz de identidad, que es esta, 1,00K. En esta K lo que vamos a hacer es sustituir los valores que ya me están dando. Y al final de la sustitución lo que vamos a hacer es multiplicarla por A, B, C, D, que va a ser una matriz. Se pasan a matriz estos puntos y nos queda 1,0, 1,3, 5,0, 5,3, perdón, y 5,0. Entonces sustituimos 1,00K. Para la dilatación tenemos el valor que es igual a 2 y a lo que vamos a hacer es multiplicar el renglón por columnas. Entonces tenemos 1 más 0 igual a 0 y 0 por 1 igual a 0. 0 por 2 igual a 0 más 0. Ahí tenemos nuestros primeros puntos. Ahora 1 por 1 igual a 1. 3 por 0 más 0. 1 por 0 más 0. 3 por 2 más 6. Siguiendo. 5 por 1 igual a 5. 3 por 0 más 0. 5 por 0 igual a 0. 3 por 2 igual a 6. Y finalmente 5 por 1 igual a 5. 0 por 0 igual a 0. Y 0 por 0 igual a 0. Y 0 por 2 igual a 0. Y esto va a ser igual a las coordenadas 1,0, 1,6, 5,6 y 5,0. Vamos a graficarlos dentro de esta misma gráfica para ver el comportamiento. Nos está diciendo que las coordenadas son 1,0, o sea que en el mismo punto de la original 1,6, siendo la siguiente coordenada en Y 5,6, la tercera coordenada en Y 5,0. La última, aquí lo que vamos a observar que nuestra figura está pequeña y observamos que creció 3 puntos. Esto quiere decir que efectivamente se expandió la figura. Ahora en el caso de la contracción vamos a hacer el mismo procedimiento, multiplicar esta misma matriz, pero en lugar de ponerle 2 vamos a ponerle K igual a 1/2. Entonces de la misma manera vamos a multiplicar 1,0, 1,3, 5,3 y 5,0 por nuestra matriz, que va a ser 1, 0, 0 y ya no va a ser 2, va a ser 1/2, quedándonos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 1 por 1, que sería 1, 0 por 0, que es 0, 1 por 0 sería 0 y 0 por 1/2 sería 0. Ahora 1 por 1 sería 1, 3 por 0, 0, 1 por 0, 0, más 3 por 1, más 3 por 1/2 sería 3/2, 5 por 1 serían 5, 3 por 0 serían 0, 5 por 0 sería 0 y 3 por 1/2 sería 3/2. 5 por 1 igual a 5, 0 por 0, 0, 5 por 0, 0 y 0 por 1/2 sería 0. Cerramos la matriz y al realizar la suma de las operaciones, al momento de realizarlas nos va a quedar 1,0, 1,3 medios, 5,3 medios y 5,0. Estas serían nuestras nuevas coordenadas y las vamos a graficar nuevamente para ver
si se encuentra la figura. Entonces es 1,0, 1,3 medios y 3 medios, que es igual a 1,5. Entonces esta coordenada va a quedar entre 1 y 2 y la siguiente coordenada es 5,3 medios y 5,0. Y nuevamente vemos que aquí nuestra figura se hizo más pequeña y vemos que nuestra figura, que realmente es la original, está siendo más chica y más grande. Esto quiere decir que efectivamente vemos que la dilatación y la contracción se cumple. ¿De qué va a depender esto? De que se cambie su valor. Entre más grande sea, que más se expanderá nuestra figura, y entre menor sea, que nuestra figura se va a contraer. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.